Día de Navidad, misa del día. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres de diversas maneras por los profetas, últimamente en nuestros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, el cual, como sea el resplandor de su gloria e imagen de su naturaleza, y como sostenga todas las cosas con su poderosa palabra, después de purificarnos de los pecados, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, tanto más excelente que los ángeles, cuanto heredó más aventajado nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré su padre, y él será mi hijo. Y otra vez, al introducir a su primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice la Escritura: Dios hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanecerá para siempre. Cetro justo es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto, oh Dios, el Dios y Padre tuyo, te ungió con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y en otro lugar: tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como el vestido envejecerán, y los mudarás como un manto, y mudados quedarán. Mas tú eres el mismo, y tus días y tus años no fenecerán. Inicio del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo a dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyesen. No era la luz, sino para dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la concupiscencia de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el día santo de Navidad, en la tercera misa que se dice en este día, porque este día los sacerdotes pueden decir 3 misas, y 3 misas pues es más abundancia de gracias de Dios en este día para los que pueden asistir a estas misas, y para la iglesia y para las almas del purgatorio, esa gracia que nos hace hijos de Dios, y que cada vez que crece en nosotros hace que seamos más
sus hijos más cercanos a Él. Y esa es la vida que Dios nos vino a traer. Así que cuando meditamos los grandes principios, los grandes misterios de Dios, es meditar sobre la obra de Dios para santificarnos, para hacernos mejores y para hacernos simplemente sus hijos. Esa es la gran gracia que un cristiano que comprenda su religión, que entienda su religión, pues es la gran gracia que debemos desear a todo momento, ser hijos de Dios y permanecer hijos de Dios. Y este evangelio de hoy, el evangelio del principio del evangelio de San Juan, nos narra la vida divina antes de la creación y la obra de Dios Padre de enviar a su Hijo para nuestra salvación. Pero nuestro Señor, estamos festejando su nacimiento en el tiempo, porque Él es Dios. Entonces al decidir ser hombre, encarnarse, Él nació en el tiempo como hombre, pero Él ya desde toda la eternidad ya existía. Entonces su nacimiento temporal en este mundo es el que estamos festejando hoy, pero al mismo tiempo no debemos olvidar su nacimiento eterno en toda la eternidad, porque el Hijo procede del Padre y es a imagen del Padre. Así que cuando hablamos de su nacimiento eterno, no quiere decir que del Verbo comenzó a existir a momento dado, sino que de toda eternidad es engendrado por el Padre, o sea, es Hijo del Padre de toda eternidad. Y esa filiación del Hijo es lo que pasa en el seno de la Santísima Trinidad, que es algo más importante que toda la creación y que todas las criaturas, ¿verdad? La vida de la Trinidad. Ese nacimiento del Hijo es en cierta manera lo que Él quiere renovar en nosotros. Nos quiere también hacer participar de su vida divina, hacernos participar de su nacimiento eterno, pero haciéndonos sus hijos, haciéndonos miembros de la Iglesia. Y eso es la gran batalla, la gran guerra de los santos, era de conservarse hijos de Dios. Toda la vida de los santos, si uno lee bien la vida de los santos, uno ve que los santos siempre lucharon y siempre combatieron para permanecer hijos de Dios, o para ser hijos de Dios de una manera más perfecta, más intensa. Y esa fue todo el esfuerzo de toda su vida, todas las buenas obras, todos los actos virtuosos, todos los actos meritorios, todos contribuyen a esto. Esta es nuestro mayor orgullo. Para nosotros es ser llamados hijos de Dios. Por eso en el cielo todos serán grandes porque todos serán hijos de Dios. Pero tenemos en esta vida esa ceguera que es muy común al hombre caído, a los hombres caídos, que no vemos lo que es más importante, vemos primero lo que es menos importante en nuestra vida. Aun si somos cristianos, aun si tenemos la fe, tenemos esa tendencia a ver lo más importante, no ver bien lo más importante y darle mucha importancia a las cosas secundarias. No digamos ya el pecado, pero a veces hay cosas que no son malas, pero que en nuestra mente ocupan demasiado lugar
y no es lo más importante, ¿verdad? Aunque haya que ocuparse de las necesidades temporales, y es algo legítimo, algo incluso necesario, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, lo más importante primero es Dios, claro está, pero para nosotros lo más importante es permanecer hijos de Dios y crecer en esta filiación, crecer, porque todos los días podemos crecer un poquito más en este grado de gracia, porque es por la gracia que somos hijos de Dios. Entonces, ese nacimiento eterno del Verbo, pues es algo que siempre fue, y eso debemos también tenerlo en consideración en nuestra vida, porque de ahí viene todo, de ahí de Dios viene todo lo que hay en la tierra, y todo se ha hecho a una cierta una imagen de Dios, es una cierta imitación de lo que hay en Dios, pero es una lejana imitación, ¿verdad? Es como cuando una persona pasa por un lugar y deja la huella de su pie al caminar, pues eso no dice gran cosa de esa persona, porque cómo es esa persona por esa señal que deja en la tierra, pues no se parece mucho, pero es de todos modos la señal de su paso. Así que la creación es como la huella que Dios ha dejado, y viene de Dios, pero eso dice algo de Dios, pero no mucho, porque Dios es muchísimo más. Entonces en la creación vemos la huella de Dios, pero en el hombre, los hombres vemos la imagen de Dios. No es lo mismo la huella de Dios que la imagen de Dios. Así que cuando vemos la naturaleza, cuando vemos la creación, los animales, hay personas que se complacen en los animales como más que en las personas, y eso está mal, es animalismo, es pecado. Está bien complacernos un poco en las bellezas que Dios ha hecho en el mundo, la creación, pero hay una diferencia inmensa entre una huella y una imagen. El hombre debemos amar al prójimo muchísimo más que lo que amamos a las cosas materiales, las cosas sensibles que Dios nos ha dado, o que amamos o que tenemos un cierto amor de nuestros animalitos. Son animales, son una huella de Dios, pero no son imagen de Dios. No están creados a imagen de Dios. Entonces es un desorden muy grande amar más un animal que a una persona, y es un pecado. Así como les digo, si yo veo la huella que ha dejado una persona que pasó y deja su huella en la tierra, pues sí, a esa huella dice algo de esa persona, no, pero casi nada. Pero si yo la veo a ella, pues ya veo su imagen, ya lo veo como ella es. Hay mucha diferencia. Así que en esta vida nosotros no nos debemos apegar demasiado a las huellas que Dios dejó en la creación, aunque sean bellas. Debemos primero buscar ser hijos a imagen suya, y es lo que se dice: un hijo se parece a su padre. Y por eso los hombres son la más bella cosa que Dios ha creado en el mundo, en el universo, porque están hechos a imagen de Dios. Y la imagen de Dios está sobre todo en su alma, porque hay personas que piensan que la imagen de Dios es en el cuerpo. Bueno, sí, en parte, pero principalmente es en su alma. Es en el alma que somos hechos a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer, reflexionar, podemos amar, cosa que los animales no pueden hacer, y eso hace que somos a imagen de Dios, porque nosotros estamos llamados a recibir la gracia
por la cual tenemos la vida divina en nuestra alma. Entonces eso no lo pueden recibir los animales. Esa vida divina hace que nuestra alma sea embellecida muchísimo más. Y los santos decían que si pudiéramos ver un alma, moriríamos de amor. El alma de una persona, pues si pudiéramos ver su alma, moriríamos de amor. O sea, tan bellas son las almas. Y nosotros, hay personas que pasan su tiempo a cuidar su cuerpo, que hay que tener un cierto cuidado, pero no hay que exagerar, porque se vuelve una idolatría del cuerpo, y no piensan en su alma. O sea, principalmente nuestra alma, el primer cuidado que debemos tener en nuestra alma es que permanezca siendo hija de Dios, que no se separe de la gracia, que no haga pecados, que crezca en el grado de amor, en el grado de gracia todos los días. Es el primer cuidado que debemos tener, la primera preocupación, ¿verdad? Entonces, hay personas que se fijan demasiado en las cualidades físicas de las personas y que tienen una cierta una admiración excesiva por las cualidades físicas, pero a veces hay personas que están enfermas, que están deformadas, su cuerpo está deformado por alguna enfermedad y no son personas agradables, no son personas bellas físicamente, pero no hay que decir, bueno, esta persona no me agrada. No, es que su alma sigue siendo bella, aunque no se vea, y su alma tiene el mismo valor que una persona sana. Entonces, hay personas que solo quieren ver la belleza física, pero esa belleza es secundaria con relación a la belleza del alma, un alma que fue hecha a imagen de Dios y que embellecida por la gracia, pues es muchísimo más a imagen de Dios que si fuera solo sin la gracia. Entonces ahí está el fundamento del amor al prójimo, porque si nos guiamos por la simpatía, porque esta persona nos cae bien, porque esta persona es amable, es gentil, pero puramente cualidades humanas, físicas, y no vemos en la realidad el fondo del valor de una persona, pues entonces vamos a estar tal vez faltando a la caridad con el prójimo, o vamos a tomar personas que tienen un valor moral casi nulo y las vamos a apreciar nada más porque tienen cualidades físicas. Entonces no, o sea, hoy hay personas, por ejemplo, que son muy admiradas en los actores, las personas, los artistas, en las películas, en los medios de espectáculo, que son personas que sabemos que viven generalmente en el vicio, son personas que hacen pecados horribles a veces y son admiradas porque tienen cualidades físicas, pero no es eso el verdadero valor de una persona. Así que cuando vemos a nuestro prójimo, tratemos de valorarlo por sus virtudes, por su grado de fe, y esa es la verdadera belleza, aunque no esté tan evidente a los ojos humanos, a los ojos físicos. Así que debemos comprender que la grandeza, la verdadera grandeza es divina, y aquellos a los cuales Dios ha hecho participar esa belleza divina de alguna manera. Ahí está la verdadera grandeza, el verdadero valor, la verdadera causa que nos debería motivar a amar una persona. Y qué decir de aquellas personas que han deformado esa imagen de Dios en su alma, que la han deformado por el pecado y que están como
se han sido hechos feas espiritualmente, han sido hechas como monstruos, si se pudiera decir, espirituales, entonces ya no los vamos a amar. Pues claro que sí, debemos amar a los pecadores, no por lo que son, porque esa es la falsa caridad predicada por la Iglesia Conciliar, por el Papa Francisco. No amamos al pecador por lo que es, sino por lo que pudiera ser, es decir, para que se convierta, para que deje sus malos caminos y que su alma vuelva a encontrar esa belleza divina con la cual Dios la creó y en la cual esta persona tal vez el día de su bautismo fue completamente renovada por la gracia. Y esa es la verdadera grandeza, la de una persona, de un alma, es la grandeza, el grado de su unión con Dios. Entonces no debemos dejarnos impresionar por las cosas materiales, porque nosotros somos portados a eso por herencia de Adán. Tenemos la tendencia a valorar más lo sensible, lo material, e incluso lo que es malo, el pecado, que lo que es divino, que lo que es espiritual. Es el verdadero valor de un alma y la verdadera riqueza que no es que no es evidente porque no se ve con los ojos de nuestro cuerpo, pero con los ojos de nuestra fe lo podemos conocer, lo podemos incluso tener una cierta evidencia, porque una persona virtuosa nos causa una diferente impresión que una persona que vive en el pecado. Entonces la familiaridad con las personas buenas nos hace mejores y debemos amar a las personas por sus virtudes antes que todo. Sus cualidades físicas también Dios las hizo, son cosas buenas, puede ser, no es algo que hay que completamente ignorar, pero no es lo más importante. Así que debemos apreciar en nuestro prójimo sobre todo su grado de unión a Dios, y si no, por lo menos su vocación, porque todas las almas están llamadas a ser hijos de Dios y a crecer en esa filiación todos los días. Entonces el gran drama es que de nuestra época es que vemos tanta gente que vive como si Dios no existe, que vive como si no tienen alma, porque su sola preocupación son los bienes materiales y su salud física. Así que para tener una buena salud hacen ejercicio, se cuidan mucho en la comida, y no más piensan en eso. Tienen un cuerpo que está sano tal vez, pero su alma está como una leprosa. Su alma está hundida en el pecado, está hundida en la ausencia de Dios, y es la peor de las miserias. De todas las miserias, la miseria más grande es la de perder a Dios. Y cuando uno pierde a Dios, uno pierde lo demás, porque todo está ligado. En este mundo todo está ligado. O sea, si yo pierdo a Dios, voy a perder todo. El día del juicio voy a perder no solo mi alma, sino también mis bienes físicos, materiales, todo lo que tengo, y que puedo tener mucha confianza en eso en esta vida. Pues todo eso se va a perder porque no tengo a Dios. Pero aquel que tiene a Dios, pues tiene todo lo que está dependiendo de Dios. O sea, vamos a reencontrar en el cielo nuestro cuerpo, pero sano. Nuestro cuerpo, vamos a tener placeres incluso sensibles, pero sin pecado, sin malos sentimientos, sin malas inclinaciones. En el cielo vamos a encontrar también la posesión de incluso los bienes materiales, pero en el cielo no será como en la tierra, es decir, todo estará realmente bajo la mirada de Dios, la dependencia de Dios.
es otra manera de vivir. Entonces, en esta vida no olvidemos que vivimos en una gran ilusión. Esa ilusión, esa visión del mundo, la ilusión mundana, la cual le encanta a los católicos liberales, a los católicos tibios, les gusta vivir esa ilusión del mundo. A algunos les gusta la mundanidad, los espectáculos que no son cristianos, que no nos llevan a Dios, que envilecen al hombre, que lo divierten pero que lo envilecen. Entonces esa manera de ver las cosas tiene que desaparecer, porque no es verdadera, no es justa, no es correcta. Y entonces el día que Dios venga y haga la separación definitiva entre el bien y el mal, pues toda esa gente va a estar completamente decepcionada, porque en esta vida confiaron en los bienes materiales, confiaron en el mundo, confiaron en los espectáculos malos, confiaron en las diversiones sin Dios, y esa es la gran miseria. Pero es como una persona que le llenan su mente de paja, y su mente está llena de paja y no le cabe nada más, y cree que esa paja es lo más importante porque no ve nada más. En esta vida estamos así. A veces las cosas sensibles toman demasiado lugar en nuestra vida y tenemos la impresión que eso es lo único que hay, pero es una ilusión. Todo eso es paja. Entonces debemos buscar la verdadera fe, los verdaderos valores que hoy desaparecen y que ya la gente no sabe dónde encontrarlos. También hay mucha ignorancia. Mucha gente no es por maldad, es porque realmente nunca le dieron el pan de la fe, ese pan que se nos da, que la Iglesia nos da desde el día en que se nos dio el catecismo, desde el día en que se nos dio la primera comunión. Ese es el pan de la fe, y es el que debemos pedir todos los días a Dios. Pedir todos los días que Dios nos mande buenos ministros de la Iglesia, porque qué peor castigo para el mundo que Dios nos haya mandado tantos malos sacerdotes, tantos malos obispos e incluso malos papas, porque ya no tenemos quien nos ayude a unirnos a Dios, quien nos lleve a Dios, porque el medio que Dios dio al mundo, y no hay otro, es la Iglesia. El medio que Dios dio al mundo para que busquemos a Dios, que poseamos a Dios, es la Iglesia. Pero hoy la Iglesia está oscurecida, y es el peor de los castigos que Dios podía haber enviado a este mundo pecador, a este mundo infiel, que la Iglesia esté así, oscurecida, eclipsada por la Iglesia conciliar. Eso es realmente el peor de los castigos. Y nosotros vemos que la gente, porque cuando la Iglesia estaba bien, no la quisieron escuchar. Entonces Dios dijo: bueno, no quieren de mi Iglesia, pues entonces mi Iglesia va a sufrir esta crisis, porque no quieren de mi Iglesia. Entonces es un castigo tremendo que estamos viviendo, y por eso debemos tomar conciencia de dónde está la fuente de esa gracia por la cual Dios quiere hacernos sus hijos. ¿Dónde está la fuente? Pues está en Jesucristo. Bueno, es lo que dicen los protestantes. No, pero para ir a Jesucristo tenemos que pasar por la Iglesia. ¿Y cuál Iglesia? La Iglesia católica de siempre, la Iglesia tradicional, pero no la Iglesia conciliar, porque la Iglesia conciliar es una falsificación de la verdadera Iglesia, que está eclipsando a la verdadera Iglesia. Entonces, para hallar la verdadera Iglesia, pues hay que informarse, hay que buscar la verdad, hay que rezar, hay que buscar, hay que trabajar para encontrar buenos sacerdotes que nos den todavía
la buena doctrina, que nos den los sacramentos, que nos den la verdadera misa, pero las personas que no buscan la verdad, pues no la van a encontrar, porque Dios hizo un gran esfuerzo al hacerse hombre, al morir en la cruz para regenerarnos, pero Él quiere que también en el hombre haya un esfuerzo. El hombre debe buscar la verdad, debe buscar a Dios, debe tratar de portarse bien. Entonces Dios quiere que haya de parte del hombre un esfuerzo. Entonces hay personas que no buscan a Dios, pero buscar a Dios por su verdad, por su gracia, por sus sacramentos, y no hay otro camino. Así que es el orden de la economía de la salvación, que ese orden nadie lo puede decir, bueno, yo lo voy a hacer de otra manera, o yo no quiero de esa manera, yo voy a salvarme de otra manera, yo no paso por la iglesia, no quiero pasar por los sacerdotes, yo no quiero pasar por los sacramentos, no me interesa, yo me voy a salvar directamente rezándole a Dios, yo me confieso con Dios. Pues eso exactamente es la doctrina protestante, es lo que decía Lutero, y por eso fue condenado como hereje, porque decía eso. Y esa mentalidad hoy ya los católicos comunes vemos que dicen eso. Mucha gente dice, ciertamente algunos han sido decepcionados por algún mal ejemplo de algún sacerdote, pero eso no suprime el abuso, no suprime el uso, como dicen. Es decir, que no es porque hay malos sacerdotes que ya no debe haber sacerdotes, ¿verdad? Sino que la solución es que Dios nos dé buenos sacerdotes, y por eso debemos pedir que Dios nos dé buenos sacerdotes, buenos pastores, porque no hay, para salvarse es el orden, es la economía de la salvación, no hay otra solución, no hay otro camino para salvarse que seguir el orden establecido por Jesucristo, que quiso que la iglesia existiera y que fuera ella la que distribuyera entre nosotros todas sus gracias que Él quiere darnos. Así que la iglesia es el arca, como el arca de Noé, en la cual solo se salvaron los que estaban adentro. Cuando hubo el diluvio, solo se salvaron los que estaban en el arca de Noé. Entonces, en este diluvio universal que vivimos hoy, de tantas cosas malas y tantos pecados, ¿dónde nos vamos a salvar? Tenemos que estar en el arca de la iglesia, y para estar en el arca de la iglesia hay que tener la verdadera fe, y no tener una fe modernista, no querer ofender a Dios, y buscar los medios de la iglesia, porque hay veces que no hay sacerdotes, hay fieles que viven un poco aislados, fieles de la tradición, y no tienen sacerdotes tradicionales. Entonces a veces tienen un sacerdote una vez al año, pero aún así ellos siguen siendo miembros de la iglesia, porque tienen la misma fe, creen en los mismos dogmas, creen todas las verdades que nos ha enseñado la iglesia, y ya son miembros de la iglesia. Pero pues no se puede a veces tener siempre un sacerdote para confesarnos o para darnos los sacramentos, pero si tenemos la fe, somos miembros de la iglesia, y Dios nos los tomará muy en consideración, nuestra fe, nuestro grado de adhesión a la fe es muy importante, y no solo ser católicos pasivos, es decir, bueno, yo voy a misa y es lo único que sé hacer. Entonces no sé rezar, no sé practicar las virtudes. Todo eso contribuye al crecimiento de la gracia. Cada vez que practicamos un acto por motivos de fe, por motivos de amor a Dios, la gracia que está en nuestra alma crece. Así que hay un crecimiento dentro de nuestra alma que pasa cada vez que hacemos un acto por motivos de fe.
Así que es muy importante, porque yo puedo hacer algún buen acto que no sea por motivos de fe, entonces ese acto ese ya no tiene un valor espiritual que me hace crecer como hijo de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque ya los católicos modernos se han vuelto naturalistas y hacen las cosas por motivos naturales, mientras que la fe es todo por motivos sobrenaturales, por motivos divinos. Hay una gran diferencia, y hay personas que pueden hacer cosas muy buenas, que pueden incluso ayudar al prójimo, pero no lo hacen por fe, lo hacen por motivos humanos, por pura simpatía humana, por eso es naturalismo. Es lo que nos inspira la nueva religión del Vaticano II. Todo es por motivos naturales, el hombre, los derechos del hombre, el hombre por aquí, el hombre por allá, pero el hombre sin Dios no vale nada. Eso es naturalismo. Entonces hoy hay gente que se cree muy importante, que cree que sabe todo, que quieren dirigir a los demás, pero no es todo naturalista, pero se creen muy importantes. ¿Y de dónde? No son importantes. Delante de Dios no son importantes, aunque tengan mucho dinero, aunque sean así como personas muy bien vestidas, o que tengan riqueza. No, eso no es realmente. Las personas importantes delante de Dios son aquellas que tienen un mayor grado de gracia, y en esta vida no se ve muy bien, a veces un poco sí, pero no se ve muy bien el grado de gracia que cada persona tiene, pero en la otra vida se verá. Y entonces eso es lo que realmente hará que un alma sea grande, que sea importante. Y cuando hablamos de los santos, decimos que hay varios niveles de santidad. Hay santos que son más grandes que otros. ¿Y por qué son más grandes? Porque en esta vida crecieron más en el grado de gracia, y porque en esta vida practicaron con más intensidad en la caridad, que es el amor del prójimo, por motivos divinos, por motivos de fe, no por motivos humanos, por puros motivos humanos o naturales o materiales, sino por motivos de fe. Eso es el amor de caridad. Y el amor naturalista pues es por simpatías humanas, por gustos, a veces hay personas que se quieren mucho porque son de la misma familia, pero no está ahí el amor de Dios. Es puro amor familiar. Pero si la familia sin Dios no es nada. Entonces hay que meter en nuestros hogares, en nuestras familias, ese amor de caridad, que no sea simplemente es porque es mi familia, porque es mi papá, porque es mi hermano. No, es porque somos hijos de Dios, y en ese sentido el amor humano pues viene a ser enaltecido, viene a ser mejorado, y ya realmente las personas que tienen la caridad practican mucho mejor esa atención a las necesidades humanas, ¿verdad? Entonces hoy es muy importante tener ese sentido de la filiación, y Jesucristo nos lo hace entender. Primero, porque es hijo de Dios. Segundo, porque Él se decía hijo del hombre. Jesucristo se decía soy el hijo del hombre. Sí, porque se hizo hombre y nos dio el ejemplo de humildad para acercarse a nosotros y hacernos sus hijos. Entonces no es igual que aquellos que son hijos del demonio, porque Jesucristo habla de aquellos que son hijos del demonio y nacen por las malas obras y se engendran entre ellos. Es decir, la gente mala, por su mal ejemplo, hay otros que lo siguen y siguen ese mal ejemplo y son como sus hijos, porque son engendrados por el pecado. Esos son hijos del demonio. Y todos los pecadores, si uno va subiendo todo ese árbol genealógico de los malos, pues uno llega hasta el demonio.
y todos los que pecan son hijos del demonio, en la medida que su pecado es grave, ¿verdad? Puede ser, si es un pecado mortal, pues sí, ya se puede decir que son como hijos del demonio. Por eso el demonio tiene influencia y tiene poder sobre los que están en pecado mortal, y por eso una persona que vive en estado de gracia está protegida del demonio. Porque algunos dicen: Padre, es que hoy hay personas que hacen magia, que hacen cosas diabólicas y que nos pueden hacer daño. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es ser hijos de Dios, porque el demonio no tiene poder sobre las almas que están en estado de gracia. Entonces, si vivimos en estado de gracia, estamos protegidos. Pero también hay que completar eso, pues la Santa Iglesia nos ha dado los sacramentos, la Santa Misa, los sacramentales, que todo eso nos protege de la acción diabólica. Pero aquellas personas que viven el pecado mortal, que están, sobre todo si están lejos de la Iglesia, están indefensos delante de la acción diabólica. Entonces, lo que hace más grave la situación de un alma es el pecado, y se dice que nuestro Señor sacó de Santa María Magdalena 7 demonios. Es lo que se dice. ¿Por qué 7 demonios? Porque Santa María Magdalena, antes de convertirse, tenía todos los vicios capitales, todos los 7 vicios capitales en un grado muy grande. Entonces, cuando ella se convirtió y dejó de esos vicios, entonces es como si Dios hubiera sacado de ella 7 demonios, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros somos esclavos de los vicios, en esa medida el demonio tiene poder sobre nosotros. Entonces, hoy hay personas que yo no digo que sean posesos, pero sí son obsesos del demonio, porque son esclavos del pecado, viven el pecado, beben el pecado todo el día, y les parece bien, les parece bueno, les parece divertido, y hasta se sienten como personas importantes porque hacen lo que quieren. Pero esos en realidad de esa manera son hijos del demonio, y el demonio es el primero que pecó, el primero que dio el mal ejemplo, y de ese mal ejemplo vienen todos los demás pecados, porque Adán y Eva lo imitaron. Adán y Eva se convirtieron después, se arrepintieron, claro está, pero todos los pecados vienen siempre de un mal ejemplo de otra persona, y de esa manera los hombres son hijos de aquellos pecadores que los enseñaron a hacer el pecado, ¿verdad? Y así está esa generación mala, como dice nuestro Señor, le dijo a Eva: de tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Dios le habló a Eva de la descendencia de la serpiente. ¿Y cuál es la descendencia de la serpiente? Pues todos los que son amigos del pecado, que imitan el demonio. Entonces hoy no hay que ignorar que en el mundo hay esa mala gente que es como los hijos del demonio, y que persiguen a la Iglesia y que tratan de hacer mal a las almas, de llevarlos con ellos a donde ya sabemos, y que van a ir ahí por toda la eternidad. Entonces, es por eso que la vida cristiana no es solo el hecho de ser buenos, sino también de combatir el mal, porque la vida cristiana es un combate inevitablemente. ¿Por qué? Porque en este mundo existe el mal, y si nosotros cerramos los ojos, pues vamos a ser presas del mal. Tenemos que estar atentos para protegernos y para combatir el mal, porque si no lo combatimos, él nos va a buscar. Por eso hay quien dice: la mejor defensa es el ataque. O sea, queremos ser buenos, debemos combatir el mal.
Entonces, los católicos, esos modernos, es el buenismo romántico que ha neutralizado la acción de la Iglesia en este mundo, porque dicen, somos buenos. Es un buenismo romántico, es decir, yo no hago mal a nadie, yo no hago problemas a nadie, y eso es lo que ha hecho tanto daño a la Iglesia, porque ya no hay almas combativas que luchan, que pelean contra el demonio, y todos los frutos del demonio, el pecado, los vicios, todo lo que es malo, porque en la tierra hay cosas malas. Entonces, si no hay conciencia de eso, vamos a ser presas del ataque, de los ataques del mal. Entonces es necesario, en la vida cristiana es un combate y no se puede separar eso. Entonces, cuando se comienza a bajar los brazos en esa situación de combate de la fe, entonces uno es víctima del mal. El demonio toma más poder, porque las almas ya son pacifistas, porque no quieren luchar, no quieren luchar primero contra sus propias pasiones, porque nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma llevamos los efectos del pecado original, así que ya el combate comienza en nuestra propia persona todos los días. Ya desde la mañana que nos levantamos tenemos que luchar contra la pereza. Ya en la mañana que comenzamos a trabajar, a hacer algo, ya empiezan los deseos, tal vez no muy graves, pero que no son correctos, ¿verdad? El exceso en el comer, el exceso, todo tipo de exceso, ¿verdad? Que vienen de ese pecado original que ha hecho que haya dos, por decirlo así, dos descendencias en este mundo. Tenemos que tomar conciencia que en este mundo hay gente que no quiere servir a Dios, que son enemigos de Dios. Hay otros que viven en el pecado, aunque no odien a Dios, pero están en enemistad con Él y están dando el mal ejemplo. Así que también ellos, en cierta manera, nos jalan al pecado por su mal ejemplo, aunque no sean personas tal vez muy perversas, pero sí, el pecado siempre es malo para todos. Y cuando una persona se hace mejor, en cierta manera, eso tiene influencia en los demás. Hay que tener conciencia, esa es la realidad de la comunión de los santos. Así que cuando yo crezco en la caridad, eso tiene una influencia sobre toda la iglesia. Así que, por ejemplo, yo estoy en un cuarto que está muy frío y yo pongo un fuego, pues eso va a calentar a los que están por ahí cerca, les va a traer el calor. Pues un alma buena, aunque las otras personas no lo conozcan, no lo vean, y que esa persona esté en otro país, pero si esa persona crece en la caridad, en el amor a Dios, en la fe, eso tiene una influencia real sobre toda la iglesia. Eso es la comunión de los santos. Por ejemplo, una persona que está en China o en otro país, si es muy buena cristiana, eso me afecta a mí en el sentido positivo. Así que si hay personas, almas fieles, los ejemplos atraen a los demás, el ejemplo atrae. Pero a veces, aunque no tuviéramos conocimiento de esa persona, de todos modos su santidad tiene una influencia en toda la iglesia, de alguna manera. Así que si somos hijos o más hijos, cada día mejores hijos de Dios, estamos también jalando a los demás de alguna manera. Entonces, a veces no vemos todos los efectos de lo que hacemos, pero todo lo que hacemos tiene efectos no solo en nosotros, y es lo que Dios nos juzgará el día del juicio. Él va a juzgar todo, no solo lo que hicimos, porque hoy la gente piensa, es que Dios me va a juzgar por lo que yo hice. No, también te va a juzgar por los efectos de lo que tú hiciste. Y a veces hay un pecado de una persona, tiene efectos
en muchos siglos, porque su hijo fue como él, y su otro hijo, y su nieto, y eso también es consecuencia de un pecado, y también por eso seremos juzgados, ¿verdad? Por eso el juicio final se verán todas las consecuencias de los pecados de unas personas, todas las consecuencias de nuestras infidelidades de nosotros que pasaron a través de las generaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un rey. Ahora que estuve en Inglaterra, estuve pensando en eso. El rey Enrique VIII, que por el amor de una mujer, el amor ilícito de una mujer que no era su esposa, él hizo que su país se hiciera protestante. Y ese pecado, hasta la fecha, está haciendo que muchísima gente se condene. Tiene consecuencias gravísimas a veces la infidelidad de una persona. O hay personas que dicen que yo no quiero tener más de tantos hijos y le están poniendo límites a Dios. Entonces, ¿cómo sabes si hubieras tenido un cuarto hijo, un quinto hijo, si ese hijo no hubiera sido sacerdote y hubiera salvado muchas almas? Bueno, entonces tú eres responsable de todo lo que no pasó por tu negligencia, por tu egoísmo. Entonces eso también serás juzgado por eso, por lo que no sucedió de bueno, por tu infidelidad. Hay santos, por ejemplo, me parece San Bernardo era el hijo doceavo. Si no hubieran tenido ese hijo doceavo, no hubiera habido un San Bernardo. Y todo lo que hizo San Bernardo por la iglesia, ¿verdad? La Salve Regina, se dice que él la compuso, ¿no? Que nosotros rezamos constantemente, a Dios te salve. O sea, hay personas que por una omisión, no es que hicieron algo malo, es que no hicieron lo que debían hacer. Bueno, esa omisión tiene consecuencias, pues seremos juzgados por esas consecuencias también. Es que padre, yo no hice mal a nadie, se van y se confiesan, dicen yo no hice esto, no hice aquello. No, hay cosas que deberías hacer y que no hiciste, y eso también es pecado, pecados de omisión. Yo me acuso por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Decimos cuando hacemos el acto de contrición, pues la omisión es una realidad, es aquello que deberíamos hacer y no hicimos. Todo eso influye en nuestro grado de unión a Dios y en nuestro grado de filiación divina. Entonces podemos releer el Evangelio de hoy, que nos explica cómo Jesucristo en la persona de la Santísima Trinidad, segunda persona de la Santísima Trinidad, pues es hijo de toda eternidad y nos quiso hacer hijos a nosotros también de Dios, y esa filiación nos viene desde Dios, desde el seno de la Santísima Trinidad. Debemos ser conscientes de esa realidad. Es muy hermoso, tal vez el texto más bello de la Sagrada Escritura, el Evangelio que leemos hoy en la misa. Entonces vale la pena releerlo con tranquilidad, para que pensemos que no solo existe este mundo, o sea, la realidad divina es primero y es lo más importante. Comparado con la creación, pues no es nada la creación, menos que nada. Así que vamos a pedirle a la Virgen María, ella que decía en el libro del Génesis, Dios decía a Eva, de Adán y Eva, que esa mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y que había una enemistad entre la descendencia de ella y la descendencia de la serpiente. Estamos viviendo esa guerra, esa batalla entre los dos linajes. Entonces hay que tomar conciencia y no decir, es que en este mundo todos son buenos. Pues sería lo ideal, claro que sí, a veces, pero hay gente que sirve al mal y que no se esconde, y no vamos a decir, es que es bueno. Unas personas que están promoviendo el aborto, que están promoviendo crímenes terribles, no vamos a decir, esa persona a lo mejor es buena. No es buena, está evidente que está haciendo crímenes tremendos.
Así que muchas veces hay personas que no sabemos realmente su intención, pero vemos que sus acciones no están bien. Entonces debemos decir, bueno, eso no está bien. Yo no juzgo a su intención, pero juzgo lo que está haciendo y está mal. En ese sentido tenemos derecho de decir no a eso. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos haga sus hijos, porque siendo hijos de Dios somos hijos de la Virgen María y somos hijos de Dios por la Virgen María. Así que queremos ser santos, pues acerquémonos a la Virgen María, tengamos devoción a su Inmaculada Concepción, aquella Inmaculada que aplastó la cabeza de la serpiente. Ave María Purísima, del Carlo Croce. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.